Cuando Jesús habló sobre guerras, desastres y signos extraños que precederían su regreso, pocos imaginaron que verían esos avisos cobrar vida en su propia época. Sin embargo, un descubrimiento sorprendente en el río Éufrates, un cauce mencionado tanto en el Génesis como en el Apocalipsis, ha comenzado a establecer un vínculo entre el pasado antiguo y nuestra realidad contemporánea. Acompáñanos en esta jornada para desenterrar la evidencia, conectar las escrituras y plantear la pregunta que el mundo ya no puede ignorar. ¿Es esta la señal de la que Jesús nos advirtió? El río Éufrates, antaño uno de los grandes ríos de civilizaciones antiguas, está desapareciendo. Fenómenos como el cambio climático, la agricultura intensiva y los desplazamientos geológicos han provocado que enormes tramos del río se sequen. Pero este acontecimiento no es solo una crisis ecológica, es, de hecho, una crisis profética. Lo que está ocurriendo no es meramente simbólico, es una realidad tangible. En este momento, mientras el lecho del río se expone, se están revelando secretos y tal vez juicios. Extraños ruidos emergen de lo profundo. La primera y más inquietante señal no surgió de lo visible, sino de lo audible. A medida que diversas secciones del río Éufrates se iban secando, los residentes locales comenzaron a reportar ruidos extraños y resonantes que provenían de las profundidades del suelo. Al principio eran tenues, similares al retumbar distante de un trueno, pero rápidamente se hicieron más intensos. Un rugido, un chirrido, el sonido de cadenas, todo brotando debajo del agrietado lecho del río. Los videos se difundieron rápidamente en Internet, avivando la especulación. ¿Se trataba de actividad tectónica, desplazamientos sísmicos o de algo verdaderamente sobrenatural? Los científicos ofrecieron diversas teorías. Sin embargo, muchos no se sintieron convencidos por las explicaciones naturales. En medio de los creyentes, especialmente aquellos que están familiarizados con las escrituras y la mitología antigua, comenzó a surgir otra teoría, más perturbadora. Así fue como el nombre Atasaya se incorporó a la conversación. En la tradición nativa americana, Atasaya es un legendario gigante caníbal. A menudo se le describe como de inmensa estatura, con un apetito monstruoso, habitando en cuevas inhóspitas y cazando a los débiles e indisciplinados. Se presenta como una criatura portadora de terror, oscuridad y juicio. Más que un simple mito, su figura se erige como una advertencia que ha sido transmitida de generación en generación, recordándonos que lo oculto puede salir a la luz y que debemos estar preparados ante lo que pueda venir. Esta leyenda, que algunas culturas han desenterrado, podría estar más relacionada con los eventos actuales de lo que muchos piensan. Pero, ¿por qué su nombre surge en el contexto del río Éufrates? Algunos académicos especulan que Atasaya podría ser un eco cultural, una memoria distorsionada de una verdad ancestral muy real. A lo largo de las civilizaciones, desde Mesopotamia hasta las Américas, han persistido relatos de gigantes, híbridos divinos y entidades monstruosas que asombran y fascinan a la humanidad. Muchos teólogos hacen referencia al Génesis 6:4, donde se menciona que los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y engendraron hijos con ellas. ¿Podría Atasaya ser uno de estos Nefilim? ¿O al menos una leyenda que nació de esta aterradora realidad? Esta hipótesis se oscurece aún más al considerar diversos relatos. Las historias que referencian a estos seres no son simples narraciones, sino advertencias sobre las fuerzas que podrían estar más allá de nuestro control. La Revelación 9, 14, 15 describe a 4 ángeles caídos encadenados en el gran río Éufrates, destinados a ser liberados para traer juicio sobre la tierra.
Podría ser que los sonidos que ahora se escuchan, los gruñidos, los alaridos y el retumbar de cadenas, sean el despertar de aquellos seres antiguos. Algunos creen que el río que se está secando está eliminando la última barrera entre este mundo y el de ellos, permitiendo que algo oscuro y antiguo emerja. Y si Athasaya, o lo que representa, está despertando, quizás ya estemos escuchando los primeros lamentos de algo indescriptible, una señal profética de que la cuenta atrás para el juicio divino ha comenzado. Espera un momento. No olvides darle like a este video, dejar un comentario abajo y compartirlo con tus amigos para que más personas se unan a esta fascinante exploración. Bien, continuemos adelante. Tablas cuneiformes, susurros de ángeles caídos. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. No muy lejos de donde se reportaron los extraños sonidos, los arqueólogos hicieron otro hallazgo asombroso que dejó atónitos a historiadores, teólogos e incluso escépticos. Este descubrimiento no solo expande nuestro entendimiento, sino que desafía lo que creíamos saber sobre nuestra historia. Bajo capas de sedimento y roca fracturada, desenterraron una colección de tabletas cuneiformes. Algunas estaban hechas añicos, pero otras permanecieron inquietantemente intactas, con las inscripciones preservadas como si el tiempo mismo hubiera respetado su secreto. A medida que estas antiguas tabletas eran estudiadas y traducidas, el contenido que revelaban provocó un torrente de debate y preocupación. Esto plantea la interrogante acerca de quiénes eran realmente esos antiguos pueblos y qué misterios aún están ocultos bajo la tierra. Las inscripciones no eran registros administrativos ordinarios ni típicos himnos sumerios, sino fragmentos de una sabiduría olvidada que potentemente tejen la narrativa de nuestra existencia y conexión con lo divino. En cambio, estas tabletas contenían advertencias, frases enigmáticas que aludían a figuras sombrías, umbrales espirituales y consecuencias catastróficas. Algunas de ellas incluían invocaciones y lo que parecía ser conjuros de sujeción. Este intrigante contenido ha dejado a muchos investigadores reflexionando sobre el significado oculto que podría estar detrás de tales escritos. A medida que avanzamos, surgen preguntas sobre quiénes pudieron haber sido los creadores de estas tabletas y cuál era su intención. Los eruditos identificaron referencias repetidas a entidades descritas como observadores encadenados y dioses que descendían y corrompían a las hijas de la tierra. Sin embargo, el hallazgo más inquietante fue un símbolo tallado que apareció en múltiples tabletas, una estrella de 7 puntas encerrada dentro de un círculo de serpiente. Investigadores bíblicos y demonólogos rápidamente señalaron la similitud con sigilos antiguos, símbolos que históricamente se utilizaban en rituales destinados a invocar, atar o comunicarse con seres espirituales. Este descubrimiento revela un profundo vínculo entre las creencias ancestrales y las prácticas esotéricas que perduran a lo largo del tiempo.
El hecho de que estas tabletas se encontraran enterradas cerca del Éufrates, un río mencionado específicamente en el Apocalipsis 9 en relación con ángeles atados, fue más que mera coincidencia. Fueron estas advertencias dejadas por civilizaciones antiguas que se enfrentaron a seres caídos. ¿O podrían estas tabletas haber sido elaboradas por aquellos que, plenamente conscientes, colaboraron con tales entidades, registrando rituales transmitidos a partir de orígenes divinos corrompidos? Sin importar cuál sea la verdad, una cosa se hace evidente: no eran simples reliquias de una escritura primitiva. Eran mensajes, ecos, susurros provenientes del abismo. Lo que encontraron a continuación hizo que incluso los científicos cuestionaran todo lo que creían saber sobre la historia de la humanidad. Huellas de gigantes, a tan solo unos cientos de metros aguas abajo de donde se reportaron extraños sonidos, otro descubrimiento profundizó el misterio. Mientras los arqueólogos examinaban parches recién expuestos de arcilla endurecida a lo largo del lecho del río que se iba secando, se toparon con una visión escalofriante. Enormes huellas, de forma humana, completas con arcos y dedos. Cada una de ellas medía más de 1 metro de longitud. Las impresiones se hundían con tal profundidad en la arcilla que los expertos rápidamente descartaron cualquier posibilidad de engaños modernos. Lo sorprendente es que las huellas no eran aisladas. Formaban un camino, como si un ser colosal hubiera caminado alguna vez por las orillas del Éufrates. La presencia de estos rastros genera aún más preguntas sobre la existencia de seres de gran tamaño en la antigüedad y su posible relación con las tabletas misteriosas. La intersección de estos hallazgos invita a un análisis más profundo sobre el pasado y su conexión con el presente. Los geólogos han confirmado que las huellas se endurecieron hace miles de años y no podrían haber sido talladas recientemente. La disposición de la pisada también sugiere la existencia de una criatura que superaba los 15 pies de altura, lo que plantea preguntas fascinantes sobre su identidad. El contexto proporcionado por Génesis 6:4 da un matiz inquietante a este hallazgo. En esos días y posteriormente, los Nefilim poblaban la tierra, uniendo sus destinos con las hijas de los humanos y generando descendencia. Se les conocía como los héroes de antaño, hombres de renombre y gran poder. ¿Podrían estas huellas pertenecer a uno de esos héroes del pasado? ¿Son simplemente leyendas o evidencias de una civilización anterior al diluvio, influenciada por seres de otros mundos? Algunos investigadores han señalado similitudes con las antiguas mitologías mesopotámicas sobre los gigantes Anunnaki, seres de gran poder que una vez dominaron el planeta. Otros vuelven a los textos sagrados, argumentando que este hallazgo refuerza la idea de que los Nefilim fueron reales y que quizás su legado aún se encuentra oculto bajo la superficie de la profecía. Si gigantes habitaron alguna vez la tierra, podrían regresar. Mantente atento, porque lo que descubrieron a continuación tenía escamas, dientes y un aterrador vínculo con el antiguo mal, el cocodrilo cornudo, guardián de los caídos. A medida que los equipos de excavación proseguían con su labor cerca del lugar donde se habían registrado sonidos extraños, desenterraron algo que yacía oculto en el lecho del río. Eran los restos fosilizados de una criatura crocodiliana de dimensiones descomunales. A pesar de su antigüedad y estado de descomposición, presentaba una anomalía inquietante: protuberancias semejantes a cuernos en su cráneo y crestas poco naturales a lo largo de su columna vertebral. Algunos descartaron la posibilidad de que se tratase de una mutación genética o de una especie extinta, pero otros, particularmente aquellos familiarizados con la guerra espiritual y la profecía bíblica, percibieron algo mucho más escalofriante.
¿Podría ser este un guardián? En antiguos textos apócrifos y en interpretaciones bíblicas, a menudo se afirma que las puertas espirituales y las prisiones están custodiadas, no solo por ángeles, sino también por bestias que se alinean con ellos. Estos guardianes estaban destinados a mantener a la humanidad afuera y a algo más aterrador encerrado en su interior. Y es ese algo más donde este descubrimiento toma un giro sombrío. En el libro de Apocalipsis, capítulo 9, se nos presentan visiones impresionantes que conectan lo sagrado con lo inquietante, dando fe de criaturas que acechan en las sombras y que podrían estar relacionadas con este antiguo misterio. ¿Qué revelaciones esperan en las páginas de este enigma? Nos adentraremos en las profundidades de estas conexiones y en las advertencias que pueden ser más que simples símbolos. La Biblia menciona en el capítulo 14-15 la existencia de 4 ángeles caídos atados en el río Éufrates, encarcelados hasta la llegada de la hora del juicio. No se trata simplemente de metáforas, sino de entidades que fueron desterradas del cielo y se encuentran encadenadas bajo la tierra, esperando su destino profetizado. Es innegable que estas figuras representan una advertencia sobre eventos futuros que podrían afectar a la humanidad. Los ruidos extraños, los símbolos inquietantes, los antiguos sellos, el fósil cerca de la entrada. ¿Podrían todos estos elementos ser indicios de que la prisión está debilitándose? Podría ser que los vigilantes estén despertando. A lo largo de los siglos, los teólogos han discutido acaloradamente la naturaleza literal de esta profecía, cuestionando si es poética, simbólica o alarmantemente real. Con cada descubrimiento nuevo, la respuesta parece alejarse de la pura fantasía y acercarse a una inquietante realidad que se desenreda ante nuestros ojos. Y si este cocodrilo alguna vez sirvió como un centinela espiritual, entonces no era el peligro en sí, sino la advertencia. Permanezcan con nosotros, porque lo que revelaron a continuación podría ser la evidencia más antigua de contacto entre el ser humano y los caídos. Sellos cilíndricos, mensajes esculpidos en piedra que cuentan historias de un pasado distante. En medio de los hallazgos más grandes que atraían multitudes y cámaras, uno de los descubrimientos más impactantes se presentó en la forma de un conjunto de pequeños sellos cilíndricos meticulosamente tallados. No más de unos pocos centímetros de longitud. Estos artefactos eran utilizados en épocas antiguas para transferir imágenes y textos sobre tabletas de arcilla. Sin embargo, los símbolos grabados en estos sellos eran todo menos ordinarios, lo que llevó a los arqueólogos a cuestionar la historia que cuentan. Los arqueólogos que los examinaron quedaron atónitos. Los sellos representaban seres alados, descendiendo de los cielos, estrellas cayendo a la tierra y cadenas enroscadas alrededor de lo que parecía ser altares de piedra. En uno de los sellos se erguía una puerta en la base de una montaña, su entrada custodiada por bestias y su umbral rodeado por lo que parecía ser llamas devoradoras. También se representaba la tierra abriéndose, tragando figuras hacia sus profundidades, lo que sugiere un sentido de financiamiento maligno en cada uno de los sellos. Lo que más impactó eran las inscripciones que acompañaban estas imágenes. Escritos en antiguo acadio y sumerio, los textos hablaban repetidamente de castigo, destrucción y las puertas del abismo. Una frase se repetía en 3 de los sellos: estaban atados por rebelión. Para los eruditos bíblicos, esto resonaba como un eco familiar, sugiriendo que hay conexiones innegables con las narrativas sagradas. ¿Qué podría significar esto para nuestra comprensión del pasado y del futuro que nos espera? ¿Podrían estos sellos ser representaciones visuales de la caída de los ángeles?
de las cadenas espirituales mencionadas en Judas 1:6, que dice: «Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, estos ha reservado bajo oscuridad, atados con cadenas eternas para el juicio del gran día». Fueron estos sellos creados por antiguos sacerdotes o escribas que fueron testigos de eventos que la humanidad ha olvidado o que se le ha ordenado olvidar. Fueron advertencias o quizás instrucciones grabadas para el futuro. A medida que el Éufrates sigue secándose y sus secretos se revelan, una cosa es evidente: estos sellos nunca debieron ser encontrados por casualidad. Siempre estuvieron destinados a ser descubiertos en el momento correcto, un momento en el que la humanidad está lista para comprender su verdadero significado. El cadáver seco de un híbrido de lobo y perro, una criatura marcada por demonios. Oculto en una oscura cámara lateral bajo el Éufrates, los investigadores desenterraron algo que les heló la sangre: el cuerpo momificado y seco de un extraño ser que no era completamente ni lobo ni perro. A primera vista parecía simplemente un animal en estado de descomposición. Sin embargo, al examinarlo más de cerca, sus características revelaron una naturaleza antinatural. Sus miembros alargados, dientes afilados e irregulares y cuencas oculares profundas le otorgaban una apariencia demoníaca, casi simbólica, como si hubiera sido diseñado para infundir miedo. Algunos lo compararon con las leyendas de los sabuesos infernales, criaturas sobrenaturales que, según diversas culturas, custodian puertas demoníacas o acompañan a espíritus caídos. Otros lo relacionaron directamente con la influencia de los Nefilim y los ángeles caídos, que según el Génesis 6 y el libro de Enoc, corrompieron toda carne, incluidas las criaturas animales. ¿Era esta criatura híbrida un guardián del abismo, una bestia nacida por voluntad demoníaca, un sirviente del inframundo preservado por medios sobrenaturales? Es posible que el cuerpo seco no haya sido enterrado para su conservación, sino para su contención. Algunos estudiosos creen que podría ser el residuo físico de un pacto demoníaco. En muchos textos de la antigua Mesopotamia se encuentran criaturas semejantes a lobos como mensajeros de dioses del inframundo o como manifestaciones de la ira divina. Cuando se asocia con el Éufrates, un río vinculado al juicio y la profecía, el mensaje se torna evidente. La intersección de estas antiguas leyendas y hallazgos revela la complejidad de nuestra historia, sugiriendo que hay fuerzas en juego que han permanecido ocultas durante siglos, esperando el momento adecuado para regresar a la luz. Esto no es la naturaleza, esto es una advertencia. ¿Podría esta criatura haber caminado alguna vez como un sirviente de ángeles caídos? Y si ha sido desenterrada ahora, ¿qué más está surgiendo junto a ella? Armas de bronce y hierro, herramientas de guerreros de antaño. De todos los hallazgos traídos a la luz de las aguas menguantes del Éufrates, ninguno generó más asombro silencioso que las armas. No estaban esparcidas ni rotas, sino colocadas cuidadosamente, como si fueran parte de un ritual o un acto de recuerdo. Investigadores han descubierto un alijo de instrumentos bélicos de bronce e hierro, espadas masivas, cada una más larga que el brazo de un hombre, lanzas de 2 puntas adornadas con glifos afilados que desafían la comprensión, y martillos de guerra tan grandes que se necesitarían varios hombres para levantarlos. Sin embargo, estas herramientas no eran ceremoniales. Presentaban signos evidentes de desgaste, muescas, curvas y restos de piedra ensangrentada incrustados en sus bordes. Pero lo que verdaderamente sorprendió a los arqueólogos fueron las inscripciones. Símbolos que no pertenecen a ningún idioma mesopotámico conocido. No eran acadianos, sumerios o asirios. Eran más antiguos, más primordiales.
antiguos sigilos de soles oscurecidos por cadenas, de figuras aladas que caen del cielo, de hombres atrapados en batalla con seres de tamaño doble. Los académicos se dieron vuelta hacia Génesis 6:4, que habla de los Nefilim. Los hombres poderosos de antaño, hombres de renombre. Estas armas, muchos creen ahora, fueron forjadas para gigantes, y no solo gigantes físicos, sino seres de corrupción espiritual, la descendencia de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Algunos sostienen que estas armas pertenecen a los vigilantes, los ángeles caídos mencionados en el libro de Enoc, o a su descendencia, quienes libraron guerras contra la humanidad e incluso entre sí en los días antiguos antes del diluvio. La ubicación del tesoro, tan cerca de donde se dice que 4 ángeles caídos están atados bajo el Éufrates, ha llevado a muchos a especular. Esta especulación se hiere aún más profundamente cuando consideramos el impacto que estos hallazgos pueden tener en nuestra comprensión de la historia y la mitología. El hecho de que estas armas puedan haber pertenecido a seres de otro mundo no solo desafía las narrativas tradicionales, sino que también invita a una reflexión más profunda sobre la naturaleza del bien y el mal a través de los tiempos. A medida que desenterramos estas verdades ocultas, la conexión entre nuestro pasado y lo que nos depara el futuro se vuelve cada vez más evidente, llevando a preguntas sobre lo que realmente sabemos de nuestra historia y lo que aún está por descubrirse. Este lugar no fue solamente un sepulcro, sino un campo de batalla, un escenario donde la antigua rebelión celeste dejó sus cicatrices y sus armas a la vista. Y si estas herramientas están siendo desenterradas ahora, a medida que el río se seque y las profecías comiencen a cobrar vida, ¿significa eso que aquellos que una vez las empuñaron están a punto de resurgir? La tierra tiene memoria, al igual que las armas. Las piezas del rompecabezas están empezando a encajar. Cada hallazgo, desde los ecos resonantes en las profundidades hasta las armas desenterradas, diseñadas para manos más grandes que cualquier humano conocido, no son eventos aislados. Estos no son descubrimientos aleatorios, son manifestaciones de algo mucho mayor. Estos son fragmentos de un rompecabezas que se ensamblan, creando una imagen que se nos advirtió hace miles de años. El río Éufrates es más que un simple hito geográfico. Es un detonador profético, mencionado tanto en el comienzo como en el final de la Biblia. En el Génesis marca el límite del Edén. En el Apocalipsis se convierte en una frontera de guerra espiritual. Un lugar donde 4 ángeles caídos están encadenados, aguardando su momento para surgir y desatar el juicio sobre la tierra. Y ahora, el río se está secando, no solo en el sentido físico, sino también en el espiritual. Está siendo desenrollado como un pergamino, revelando verdades que han estado selladas bajo sus profundidades por milenios. ¿Qué es lo que se está abriendo? Las cadenas que una vez retuvieron a los caídos, los secretos de antiguas rebeliones, las puertas que separan el cielo, la tierra y el abismo, la aparición de criaturas híbridas, sellos antiguos, sonidos sobrenaturales y lenguajes olvidados. Todo ello se alinea con profecías que anteriormente se consideraban solo como metáforas. Pero ahora, esas metáforas están tomando forma real. La tierra está dando testimonio, las aguas se están replegando, los huesos, armas y señales están surgiendo a la superficie. Y lo más inquietante de todo, esto está ocurriendo en nuestra generación. Jesús mismo dijo en Mateo 24:34, «En verdad os digo, esta generación no pasará hasta que todas estas cosas hayan acontecido». ¿Qué cosas? Guerras, plagas, señales en el cielo y revelaciones desde las profundidades. El Éufrates fue sellado por el mandato de Dios y ahora está siendo desatado conforme a su cronología. El mundo no está simplemente cambiando,
está transformándose de una manera que jamás hemos presenciado. Las antiguas advertencias están cobrando vida a nuestro alrededor y la historia se entrelaza con nuestro presente de formas sorprendentes. La densidad de esos eventos nos recuerda que no estamos solos en esta experiencia y que la historia nunca se apaga, sino que sigue resonando a través de los ecos del tiempo. La profecía está despertando. Estamos prestando atención, estamos observando, estamos preparados, porque una vez que el río esté completamente seco, nada podrá contenerlos. Una oración para los cristianos. Padre Celestial, en un mundo que se desmorona a nuestro alrededor, nos acercamos a ti con corazones temerosos y almas que anhelan tu presencia. Reconocemos las señales en los cielos y en la tierra. Escuchamos el sonido de las cadenas rompiéndose, las profecías cobrando vida y el gemido de la creación misma. Sentimos la urgencia, Señor, la innegable percepción de que el tiempo es limitado y la eternidad se acerca. Despiértanos, oh Dios. Sacúdenos de la somnolencia espiritual. Abre nuestros ojos para que veamos lo que estás revelando en estos días finales. No permitas que permanezcamos indiferentes a tus advertencias, ni sordos a tu llamado. Danos la sabiduría para distinguir entre la verdad y la decepción, y el valor para mantenernos firmes cuando el mundo se vea dominado por el miedo y la confusión. Ayúdanos a caminar en tu luz de forma valiente, humilde y obediente. Que no nos dejemos abrumar por la oscuridad, sino que nos convirtamos en portadores de tu luz. Protege nuestros corazones de las distracciones, de la complacencia, del ruido que intenta ahogar tu voz suave y serena. Recuérdanos a diario que nuestra esperanza no reside en este mundo, sino en aquel que lo ha vencido. Purifica nuestras vidas, Señor. Elimina todo ídolo. Limpia nuestros corazones del pecado. Fortalece nuestra fe. Permítenos vivir como aquellos que están listos, como vírgenes sabias con aceite en sus lámparas, viendo y esperando el regreso del esposo. Utiliza a esta generación para proclamar tu verdad, para alcanzar a los perdidos, para amar con la eternidad en mente. Llénanos con tu espíritu, vístenos de justicia y danos la fortaleza para endurecer lo que venga. Porque el Rey está llegando, la trompeta sonará, el cielo se abrirá, y toda rodilla se doblará ante el Cordero que fue sacrificado y que ahora reina para siempre. Que podamos ser encontrados fieles, en el poderoso y santo nombre de Jesús. Amén. Este es un aviso de los tiempos finales. Jesús nos advirtió claramente y sin vacilaciones en Mateo 24:37. Así como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Hoy estamos llamados a ser conscientes y vigilantes, preparados para los eventos que se desarrollan a nuestro alrededor. Las palabras de Jesús son más relevantes que nunca y es fundamental que reflexionemos sobre ellas y respondamos con un corazón abierto y alerta. En esta época de grandes cambios, cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar. La importancia de nuestras decisiones diarias nunca ha sido tan intensa y nuestra fe debe llevarnos a actuar con sentido de urgencia. Esos días antiguos no solo estuvieron marcados por el pecado y la rebelión, fueron tiempos ensombrecidos por batallas espirituales, una era en la que la delgada línea entre el cielo y la tierra fue cruzada, cuando ángeles caídos caminaban entre la humanidad, cuando gigantes conocidos como los Nefilim habitaban la tierra y la violencia, la corrupción y distorsiones sobrenaturales impregnaban cada rincón de la creación. El corazón de Dios estaba atormentado. El juicio llegó rápidamente, manifestándose en la forma de un diluvio, y ahora esos mismos signos están regresando. Nos encontramos en días en los que lo bueno es llamado malo y lo malo es celebrado como bueno.
Este fenómeno es un indicativo de la gravedad de nuestra situación actual. El mundo está nuevamente inundado de anarquía, perversión y manifestaciones espirituales inexplicables. La propia naturaleza se revela, experimentando terremotos, climas extraños y disturbios celestiales. Sin embargo, quizás el signo más revelador de todos es este: el río Éufrates, uno de los 4 ríos mencionados en el Génesis, se está secando. El capítulo 16, versículo 12 de Apocalipsis, alude a este momento profético. Esto no es mero análisis. Se trata de una profecía que se está cumpliendo ante nuestros propios ojos. El río que alguna vez fluyó a través del Edén, que fue testigo del ascenso y la caída de imperios, ahora revela algo antiguo, algo que había permanecido enterrado, algo verdaderamente profético, anunciando cambios en el mundo. Estos descubrimientos recientes, los sonidos que asombran, las criaturas extrañas, los símbolos de guerra y ataduras espirituales, no son eventos aislados. No se trata de mitos infundados por la imaginación. Son señales, trompetas de advertencia resonando en nuestra generación, clamando por la atención de aquellos que están dispuestos a escuchar y reflexionar. No estamos simplemente siendo espectadores de la historia, estamos presenciando la revelación que se despliega ante nosotros. Ahora, la pregunta crucial no es si Jesús volverá, sino, ¿estás preparado para su llegada? La segunda venida de Jesús está próxima, un evento que podría materializarse en cualquier instante. Ya no hay tiempo que perder. El mundo está atrapado en distracciones, persiguiendo placeres, poder y posesiones, mientras la tierra gime bajo el peso del pecado. La Iglesia, en muchos lugares, ha caído en la tibieza, adormecida en su comodidad, pero el Espíritu de Dios está comenzando a agitarse de nuevo, llamando a aquellos que quieren despertar y estar alerta ante el inminente regreso del Señor. Los cielos retumban, los ríos claman y las señales se hacen cada vez más evidentes. Prepárense, pues, para el camino del Señor. Esto no es simplemente un llamado, es una alarma divina. Jesús vendrá, no como un humilde siervo montado en un burro, sino como el Rey triunfante que viene en las nubes, con fuego en sus ojos y juicio en su voz. Su regreso no pasará desapercibido, rasgará el cielo. Todos los ojos lo verán, cada rodilla se doblará, toda lengua confesará. Y el Éufrates, ese río que aparece tanto en Génesis como en Apocalipsis, está secándose, tal como las Escrituras lo habían predicho. Debajo de sus aguas, antiguas potencias una vez selladas parecen despertar, desde los lamentos en las profundidades hasta los símbolos de gigantes y ángeles caídos. Este río, que ha sido durante mucho tiempo un límite entre naciones, ahora se siente como la frontera entre el tiempo y la eternidad. La Biblia nos enseña en Lucas 21:28, cuando comiencen a suceder estas cosas, enderézate y levanta tu cabeza, porque tu redención está cerca. Las señales son cada vez más inconfundibles. Guerras, rumores de guerras, terremotos, epidemias, confusión espiritual, ríos proféticos que revelan sus secretos. El tiempo es limitado, el Rey se acerca. ¿Estás preparado? ¿Está tu lámpara llena de aceite? Acompáñanos en este viaje mientras descubrimos más sobre las señales, los símbolos y los momentos finales antes de que la eternidad se abra de par en par. Porque el momento más grande en la historia de la humanidad está por llegar. Cuando alguien es tu padre, asumes sus características. Si Dios es verdaderamente nuestro Padre, debemos reflejar sus atributos en nuestras vidas. ¿Con qué frecuencia se menciona a Dios como Padre en la Biblia? Hay varios versículos que lo destacan claramente. Mateo 23:9 nos instruye a no llamar a ningún hombre Padre en la tierra, porque solo uno es nuestro Padre, que está en los cielos.
Además, 1 Juan 3:1 nos habla del amor que el Padre nos ha otorgado. Se nos llama hijos de Dios y se nos recuerda que el mundo no lo conoce. Efesios 4:6 declara que hay un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, a través de todos y en todos ustedes. Esto enfatiza que somos hijos de Dios por fe en Cristo Jesús. Es un recordatorio poderoso de la conexión que todos compartimos y de cómo debemos reflejar ese amor y esa herencia divina en nuestro caminar diario. Lo que encontramos en Juan 1:12 menciona que todos aquellos que lo aceptan reciben el poder de convertirse en hijos de Dios, aquellos que creen en su nombre. Este concepto es fundamental en la fe, ya que implica no solo la aceptación de Jesucristo, sino que también nos otorga una nueva identidad divina. Cuando abrazamos esta relación, nos transformamos en parte de una familia celestial, con todas las responsabilidades y privilegios que eso conlleva. Es un recordatorio constante de que no estamos solos. Somos parte de algo mucho más grande y que nos proporciona consuelo y fortaleza. En Gálatas 4:6 se nos revela que, al ser hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Esto es particularmente significativo porque nos muestra la cercanía y el amor que Dios tiene hacia nosotros. En Mateo 6, Jesús nos enseña sobre cómo dirigir nuestras oraciones, comenzando con la invocación de nuestro Padre que está en los cielos. En el versículo 8 de este capítulo se nos asegura que el Padre ya conoce nuestras necesidades antes de que las expresemos. Esto no solo enfatiza su omnisciencia, sino también su cuidado y preocupación por cada uno de nosotros en nuestra vida diaria. A lo largo de las Escrituras, Jesús hace hincapié en la paternidad divina, resaltando que nuestro Padre es consciente de nuestros deseos y carencias. Dios, el creador de todo lo que existe, merece ser llamado Padre por aquellos que tienen una relación con Él. Por este motivo, es de vital importancia reconocerlo como tal, pues su amor paternal establece una conexión sólida y enriquecedora. Este tipo de relación nos permite crecer y florecer en nuestra vida espiritual, siempre bajo su guía amorosa y protectora. La Biblia también menciona a aquellos que no son parte de la familia de Dios, indicando que su padre es el diablo. En Juan 8:44 se dice que él fue un asesino desde el principio y no habita en la verdad, porque no hay verdad en él. Este pasaje nos advierte sobre las consecuencias de estar desconectados de la fuente de la vida. Cuando el diablo habla, lo hace desde su propia naturaleza, que es la mentira. Reconocer esta verdad es fundamental, ya que nos ayuda a distanciarnos de influencias negativas y buscar la luz que solo Dios puede ofrecer. ¿Por qué es vital que consideremos a Dios como un Padre amoroso? Los padres aman a sus hijos y son responsables de su crecimiento y desarrollo. Esta relación perdura, incluso cuando llegamos a la adultez. Dios es el epítome del amor y su deseo es que tengamos una conexión personal y profunda con Él. La importancia de esta relación es incalculable. Una conexión con Dios no solo nos proporciona consuelo, sino también guía y sabiduría en momentos de incertidumbre. Dios desea que le busquemos activamente y la relación que cultivamos con Él trae innumerables beneficios a nuestra vida. En el Salmo 103 encontramos un hermoso recordatorio sobre la misericordia de Dios. Él nos perdona todas nuestras iniquidades y sana todas nuestras dolencias. El versículo 13 de este salmo nos recuerda que, como creyentes, necesitamos ser conscientes de las ventajas de esta relación. La gracia y la misericordia de Dios son regalos como parte de nuestra herencia espiritual, brindándonos esperanza en tiempos difíciles. Además, Dios extiende su gracia incluso hacia los pecadores, porque Él mismo se declara casado con el rebelde, como se menciona en Jeremías 3:14.
al ser sus hijos, podemos acudir a Él en momentos de necesidad para obtener la gracia y la misericordia que tanto anhelamos. Esto se refuerza en Hebreos 4:16, donde se nos invita a acercarnos valientemente al trono de gracia. Este pasaje es un potente recordatorio de que a pesar de nuestras imperfecciones, siempre podemos encontrar refugio y perdón en su presencia. Es esencial considerar por qué Dios es un Padre perdonador, dado que somos humanos y a menudo fallamos. La gratitud por la sangre derramada en la cruz del Calvario es una parte fundamental de nuestra fe. Al derramar su sangre, Jesús abrió el camino para que pudiéramos acercarnos al Padre y reclamar el perdón. Podemos ir ante Dios confiando en el sacrificio de Cristo y así restaurar nuestra relación con Él, recordando que su amor y compasión nunca nos abandonan, incluso en nuestras fallas. La sangre de Cristo nos cubre de nuestros pecados y nos ofrece la oportunidad de alcanzar el perdón divino. Dios es paciente y compasivo con nosotros, buscando siempre nuestro bienestar espiritual. De la misma manera, nosotros también deberíamos ser comprensivos e indulgentes con los demás. Buscamos la misericordia de Dios, deseamos su perdón. Esto debería ser un aspecto fundamental de nuestro caminar diario con Él, convirtiéndose en un hábito que fortalezca nuestra relación. Al practicar el perdón, no solo sanamos nuestras propias heridas, sino que también cultivamos un entorno de paz a nuestro alrededor, favoreciendo así una comunidad más amorosa e inclusiva. El perdón es parte intrínseca del carácter divino. Referencias como Daniel 9:9 y Marcos 2:7 resaltan el inmenso poder de Dios para absolver. La Biblia establece que los mandamientos de Dios no son una carga pesada, 1 Juan 5:3, sino guías amorosas que buscan nuestro crecimiento. Un cristiano maduro camina en un sendero de amor y perdón, reflejando así una naturaleza que debería ser esencialmente amorosa, al igual que la naturaleza de Dios. Si no mostramos amor, o al menos cortesía hacia los demás, distorsionamos la verdadera esencia del cristianismo. Conocernos como hijos de un Padre Celestial nos ayuda a enfrentar nuestras propias dificultades en las relaciones parentales. Cada uno de nosotros tiene historias diversas que moldean nuestra percepción de la paternidad. En mi caso, crecí bajo el cuidado de mi abuela, aunque también tuve momentos con mis padres. Ella fue una figura fundamental en mi vida. La relación con mis padres se fortaleció cuando llegué a la universidad, tras el fallecimiento de mi abuela. Durante mi infancia, a menudo acudía a Dios como mi Padre y hablaba con Él, especialmente después de conocer a Cristo como mi Salvador. Amar a nuestros padres es natural, y Dios también desea que mantengamos lazos con ellos, pero es primordial establecer una conexión cercana con el Padre Celestial. Cuando las cosas no se desarrollan como esperamos con nuestros padres de sangre o cuando ya no están presentes, es reconfortante saber que tenemos a un Padre en los cielos que está siempre a nuestro lado. Él está dispuesto a escucharnos y a acercarse a nosotros en cualquier momento de nuestras vidas. Deberíamos acercarnos a nuestro Padre Celestial con la humildad de un niño, porque para Él esa es nuestra verdadera identidad. No estamos a su nivel. Él es nuestro Creador y nuestro Padre amoroso. No te dejes engañar por diferentes creencias o la falsa idea de que nuestros logros son solo resultado de nuestro esfuerzo. Es Dios quien nos brinda las capacidades y oportunidades necesarias para obtener lo que tenemos en esta vida. Deuteronomio 8:18. Es importante dedicar tiempo a orar y agradecerle a Dios por su bondad como Padre. Aquí hay algunas escrituras que te pueden inspirar a comenzar tus oraciones de gratitud hacia Él. Por ejemplo, en el Salmo 3 se expresa agradecimiento a Dios por la protección que nos ofrece en tiempos de dificultad,
recordándonos que siempre podemos contar con su apoyo. El Salmo 8 expresa gratitud hacia Dios en tiempos favorables. El Salmo 95 nos invita a cantar al Señor y a hacer un ruido alegre. Por su parte, el Salmo 100 declara que debemos alzar un grito de alegría ante el Señor. El Salmo 98 nos exhorta a entonar una nueva canción para el Señor, porque ha realizado maravillas. Padre Celestial, hoy nos reunimos para exaltar tu nombre. Te engrandecemos y te elevamos, porque eres digno de toda alabanza. Te otorgamos gloria y honor, pues tu bondad es constante y en todo momento eres bueno. Agradecemos por tu protección, misericordia y gracia, no solo hacia nosotros, sino también hacia nuestras familias. Te pedimos que nos ayudes a mantener un corazón lleno de agradecimiento. Guíanos a seguir tu ejemplo de perdón, para que también podamos recibir el tuyo. Transforma nuestros corazones y que poseamos tu esencia divina, que nuestro espíritu sirva a la humanidad y no la perjudique. Deshazte de todo lo que hay en nosotros que no se asemeje a ti. Enséñanos a relacionarnos con los demás para que puedan ver a Cristo reflejado en nosotros. Anhelamos que nuestra luz brille de tal manera que otros sientan el deseo de conocerte y acercarse a tus caminos. Deseamos encarnar tus cualidades si realmente somos llamados cristianos. Permite que nuestra carne muera cada día al pecado y ayúdanos a vivir una vida santa que te agrade. Que tu Espíritu Santo se renueve en nosotros constantemente. Rogamos que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida del Cordero para que podamos encontrar un descanso eterno en el cielo. Que nada nos separe de tu amor. Pedimos que podamos madurar en nuestra fe y testimoniar ante otros mientras se unen a la comunidad de creyentes. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios tiene una abundancia de nombres. En la Biblia se le conoce por cerca de 1000 denominaciones diferentes, pero uno de esos nombres destaca de manera singular: Yahweh. Este nombre, Yahweh, aparece más de 6800 veces en el Antiguo Testamento. Se encuentra en todos los libros, exceptuando Esther, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Como el nombre personal sagrado del Dios de Israel, solía ser pronunciado solamente por los sacerdotes en el Templo de Jerusalén. Tras la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, el nombre dejó de ser pronunciado. Se comenzó a usar Adonai como sustituto de Yahweh siempre que éste aparecía en el texto bíblico. Es fascinante cómo esta tradición se ha mantenido y cómo el entendimiento de su nombre y significado puede enriquecer nuestra relación espiritual. Cada denominación nos invita a explorar diferentes aspectos del carácter divino de Dios y a acercarnos a su esencia. Debido a esto, la pronunciación adecuada de este nombre se ha perdido con el tiempo. Las ediciones en inglés de la Biblia suelen traducir a Adonai como Señor y Yahvé también como Señor. Sin embargo, es importante señalar que en las traducciones originales, el término Yahvé tiene un significado profundo y específico que va mucho más allá de un simple título. Yahvé es el nombre que se asocia más estrechamente con los actos redentores de Dios en la historia de su pueblo elegido. Es a través de lo que Él ha realizado que llegamos a conocerlo de verdad. Al rezar a Yahvé, es esencial recordar que Él es el mismo Dios que se acerca para librarte de la tiranía del pecado, así como liberó a su pueblo de la opresiva esclavitud en Egipto. Así, cada vez que invocamos su nombre, estamos llamando a un Dios que actúa y que se preocupa profundamente por nosotros, guiando nuestras vidas hacia la libertad. Para profundizar en lo que significa el nombre Yahvé, retrocedamos a su historia de origen en Éxodo 3. En esta narrativa, Dios se comunica con Moisés a través de una zarza ardiente y le encomienda una misión que cambiará el curso de la historia.
liberar al pueblo israelita del cautiverio egipcio. Es comprensible que Moisés sienta inquietudes, siendo la reacción más destacada cómo convencer a sus compatriotas de que esta es una misión realmente divina, sancionada por Dios. En este sentido, sus dudas reflejan las luchas y temores que todos enfrentamos al asumir tareas monumentales. Gracias por acompañarnos en este recorrido y no te pierdas nuestro próximo video, donde exploraremos más sobre la fe y su impacto en nuestras vidas. Las tropas de Israel veían aterrorizadas a su enemigo. Goliat, el gigante filisteo, retó a los israelitas a enviar a un solo guerrero para enfrentarse a él en un combate 1 a 1. Mientras el rey Saúl y sus valientes se dejaban dominar por el pánico, un joven pastor llamado David se adelantó, armándose únicamente con una honda y 5 piedras lisas. Aunque era un enfrentamiento desigual, David llevaba consigo una confianza inquebrantable, como si supiera que su valentía y fe eran sus armas más poderosas. Declarando que luchaba en nombre del Señor, David lanzó una piedra que impactó a Goliat de lleno en la frente, haciéndolo caer al suelo. Sin embargo, el joven no se detuvo en este momento de triunfo. Corrió hacia el gigante y tomó su enorme espada, decapitándolo y asegurando una victoria milagrosa para Israel. Este relato no solo resalta la valentía de David, sino que también nos enseña sobre el poder de confiar en Dios en tiempos de adversidad. Recuerda, no olvides dar like a este video y suscribirte al canal para más contenido fascinante. Tus opiniones son valiosas, así que compártelas en los comentarios, pues ellos enriquecen nuestras conversaciones. Ahora volvamos al tema principal. ¿Cómo pudo la espada de Goliat terminar en el Éufrates? Si realmente se trata de la legendaria espada del gigante, ¿cómo llegó a estar tan lejos, en el río Éufrates, distante de la tierra de Israel? A lo largo de los años, han surgido diversas teorías que buscan explicar este enigma. Algunas sugieren que la espada fue llevada por guerreros en el momento de la victoria, mientras que otras postulan sobre su posible reconocimiento por parte de antiguos comercios entre regiones. Cada teoría añade una capa de misterio a esta historia fascinante, invitándonos a explorar más a fondo los eventos que rodean este antiguo relato. Perdido en las antiguas batallas, el Éufrates siempre fue una característica geográfica esencial en el mundo antiguo, con diversas civilizaciones luchando por dominar sus tierras fértiles. Existe la posibilidad de que una espada haya sido arrebatada como un trofeo de guerra y con el tiempo se perdiera en combate, hundiéndose lentamente en su lecho bajo las aguas. Esa espada, envuelta en misterio, podría contener historias de valentía y luchas épicas, conservando la memoria de un pasado distante que aún resuena en las leyendas de hoy. Otra hipótesis menciona que la espada podría haber sido llevada por los israelitas exiliados. Tras la conquista de Jerusalén por parte de los babilonios y la destrucción del Templo de Salomón, muchos artefactos sagrados fueron saqueados. Hay quienes creen que la famosa espada de Goliat formaba parte de estos tesoros y tras ser transportada hacia el oriente, terminó siendo descartada, enterrada o incluso olvidada con el paso del tiempo. La historia de las reliquias sagradas perdidas refleja la fragilidad de la memoria colectiva y el profundo significado que los objetos antiguos tienen para la identidad de un pueblo. Otra teoría pintoresca sugiere que sacerdotes o guerreros israelitas, temiendo la destrucción de sus reliquias, decidieron esconder la espada en un lugar secreto, posiblemente en las cercanías del Éufrates. A lo largo de los siglos, los cambios en el paisaje y las inundaciones podrían haberla sepultado bajo las aguas del río, aguardando el momento en que sería finalmente revelada.
Algunos creen que el descubrimiento de este artefacto en un momento tan peculiar no se trata de una simple coincidencia, sino de una señal divina, un mensaje celestial que nos invita a reflexionar sobre nuestro papel en la historia. El Éufrates actualmente enfrenta la triste realidad de estar secándose, hecho mencionado en profecías como la de Apocalipsis 16:12. Tal descubrimiento puede ser visto como parte de una secuencia de eventos divinos que apuntan al fin de los tiempos. El simbolismo de esta pérdida de agua y el escondite de la espada podrían reflejar la necesidad de regresar a nuestras raíces espirituales y enfocarnos en lo que realmente importa antes de que sea demasiado tarde. Criatura misteriosa en Florida. En una noche templada en Florida, mientras el sol se ocultaba, un grupo de personas que caminaba por las calles concurridas se encontró con algo inexplicable que pronto capturaría la atención no solo de los habitantes locales, sino también de todos a su alrededor. En lo alto del cielo, que comenzaba a oscurecerse, se avistó una figura extraña en un vuelo peculiar. Diferente a cualquier ave o aeronave conocida, su patrón de vuelo era errático. Deslizamientos suaves, interrumpidos por zambullidas repentinas y pronunciadas. La silueta oscura de la criatura presentaba alas inconmensurablemente más grandes que las de cualquier ave rapaz. El sonido aterrador que emitía helaba la sangre de quienes tuvieron la suerte o la desgracia de oírlo. Si sientes curiosidad, míralo por ti mismo. Sorprendidos por lo que veían, muchos testigos rápidamente sacaron sus teléfonos móviles para registrar el momento surrealista que estaban presenciando. Describían a la criatura como si tuviera una forma vagamente humanoide, dotada de largas alas delgadas que parecían brillar levemente en la penumbra del crepúsculo. Esta visión desconcertante levantó muchas preguntas sobre lo que podría ser y lo que realmente acecha en las sombras de la noche. En ocasiones, la silueta de la criatura parecía desvanecerse y luego reaparecer, creando la inquietante sensación de que parpadeaba entre la realidad y la nada. Este fenómeno misterioso, que dejó a muchos testigos atónitos, sembró una semilla de temor y asombro en la mente de los observadores. Las historias de encuentros extraños y seres desconocidos han fascinado a la humanidad durante siglos, alimentando tanto el miedo como la curiosidad. Sin duda, este tipo de experiencia provoca un diálogo sobre lo que realmente conocemos y lo que puede estar más allá de nuestra comprensión. La importancia del río Éufrates es indiscutible. Este río, que se extiende a lo largo de aproximadamente 2.800 kilómetros, es considerado uno de los más significativos de Asia Occidental. Naciendo en Turquía, se desplaza a través de Siria e Irak hasta desembocar en el Golfo Pérsico. Quizás te preguntes cómo algo tan físico puede tener un impacto cultural tan vasto. A lo largo de la historia, el Éufrates ha funcionado como una arteria vital, proporcionando agua potable, irrigación para cultivos y actuando como una vía principal para el transporte y el comercio. Este río desempeñó un papel fundamental en el surgimiento de civilizaciones antiguas, como los sumerios, babilonios y asirios, albergando ciudades ancestrales que fueron centros culturales y políticos significativos, como Ur, Babilonia y Nínive. La agricultura prosperó a las márgenes del Éufrates gracias a sus aguas, que hicieron posible el cultivo en tierras que, de otro modo, serían estériles. A medida que el tiempo avanzaba, el río se convertía en un motor de innovación y desarrollo, con sus aguas vitales permitiendo el surgimiento de grandes imperios. Además, el río facilitaba el intercambio de personas y mercancías, incluyendo madera, metales y textiles, consolidándose como una arteria económica clave. En la actualidad, el Éufrates sigue siendo esencial para la irrigación, el acceso a agua potable y la producción de energía hidroeléctrica en Siria, Irak y Turquía.
Sin embargo, su vitalidad se encuentra seriamente amenazada por la sequía, la contaminación y la construcción de presas que amenazan su rol como un recurso indispensable para la región. La continuidad de estas amenazas plantea un desafío, no solo para las comunidades locales, sino para un legado histórico que ha perdurado durante milenios. ¿Está el río Éufrates secándose? La respuesta es afirmativa. El Éufrates está experimentando un proceso gradual de desecación debido a múltiples factores complejos. Un factor significativo es la construcción de represas a lo largo del río, como la represa de Atatürk en Turquía, erigida en las décadas de 1980 y 1990 con fines de irrigación y producción de energía hidroeléctrica. Estas represas han reducido el caudal de agua que fluye hacia abajo, repercutiendo en todo el ecosistema del área. El cambio climático global ha intensificado las condiciones de sequía, resultando en una disminución de las precipitaciones en la cuenca del río. El aumento de las temperaturas también ha incrementado las tasas de evaporación, agotando aún más los niveles de agua del río. La visión de un Éufrates en declive no solo es una advertencia acerca del impacto humano en los recursos naturales, sino también una llamada a la acción para preservar lo que queda de este vital sistema fluvial. ¿Cuándo se secará el río Éufrates? Los niveles de agua han descendido a niveles alarmantemente bajos y algunos expertos advierten que el río podría quedar completamente seco para el año 2040. Este escenario no solo representaría un golpe devastador para las civilizaciones contemporáneas que dependen de sus aguas, sino que también revelaría un legado histórico previamente oculto. Por ejemplo, bajo el lecho del río en Irak, arqueólogos han hallado cerca de 80 sitios antiguos, que incluyen prisiones y cementerios de la mítica ciudad de Telbas, cuyas fechas se remontan a épocas anteriores a Cristo. Este hallazgo invita a la reflexión sobre la rica historia de la región y cómo el cambio climático y las actividades humanas están amenazando tanto la cultura como el entorno natural. Pero, ¿qué está sucediendo específicamente con el río Éufrates? Según textos bíblicos, se profetiza que el Éufrates se secará en los últimos días para permitir el paso de los reyes del este, ya que históricamente ha sido una barrera natural clave que impedía el movimiento de tropas entre Oriente y Occidente. Con una longitud que supera los 4.500 kilómetros y un ancho promedio de 270 metros, el Éufrates ha funcionado por siglos como una arteria vital en la región. En las Escrituras se menciona que el sexto ángel derramará su copa sobre el gran río Éufrates, señalando que sus aguas se secarán para preparar el camino para los reyes del este. Sin embargo, la Biblia no especifica quiénes son esos reyes del Oriente, y las interpretaciones varían notablemente entre los estudiosos de las Escrituras. Algunos sugieren que podría referirse al ascenso de naciones poderosas como China. Recientemente, han circulado informes sobre ríos y lagos que han adquirido un color rojo en diversas partes del mundo. Desde el río Yangtze en China hasta las aguas del río Rímac en Perú, los científicos se enfrentan a una creciente dificultad para explicar estos fenómenos, que se están tornando cada vez más frecuentes y visibles. Esto plantea la inquietante pregunta de si estos cambios ambientales podrían estar relacionados con ciclos más profundos de la naturaleza. Sin embargo, muchos creyentes sostienen que estos eventos no son meras coincidencias naturales, sino señales divinas que advierten sobre lo que está por venir. El río Éufrates, en particular, posee un significado profético único. La Biblia menciona que el Éufrates se irá secando antes de la última batalla del Armagedón, un acontecimiento que, según muchos, definirá el futuro del mundo y marcará el regreso a un periodo de revelaciones y cambios drásticos en la humanidad.
La premonición del sexto ángel derramando su copa sobre el gran río Éufrates resuena como un eco profundo en nuestra actualidad, preparándonos para eventos que aún están por revelarse. Con la situación actual del Éufrates, que enfrenta sequías históricas y se está secando en ciertas áreas, algunos analistas de profecías sugieren que estos eventos, junto con la aparición de aguas de color rojo, son claras señales de que las advertencias bíblicas se están materializando ante nuestros ojos. Si los recientes informes sobre ríos teñidos de rojo son, efectivamente, un cumplimiento del tercer juicio de la copa, ¿qué es lo que podemos esperar a continuación? Según el libro de Apocalipsis, la ira divina se intensificará, resultando en consecuencias catastróficas para la humanidad. Estos acontecimientos no se limitarán a ser meros incidentes aislados, sino que formarán parte de una reacción en cadena. Cada juicio será más severo que el anterior. Tras la tercera copa, que convierte ríos y manantiales en sangre, la Biblia advierte sobre un juicio aún más aterrador, la cuarta copa. El apóstol Juan narra: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y se le permitió al sol quemar a los hombres con fuego. Los quemó con un calor intenso y blasfemaron el nombre de Dios, que tenía poder sobre estas plagas. Sin embargo, no se arrepintieron ni glorificaron a Dios. Esta descripción evoca un aumento insoportable de las temperaturas globales, donde el mismo sol causará terribles sufrimientos a la humanidad. ¿Acaso ya estamos presenciando el comienzo de esta profecía? En los últimos años hemos sido testigos de olas de calor récord, incendios forestales devastadores y un alarmante incremento en la actividad solar. Los científicos advierten que el Sol está entrando en una fase de alta actividad, lo que podría resultar en tormentas solares cada vez más frecuentes e intensas. En 2024, múltiples tormentas geomagnéticas impactaron la Tierra, interrumpiendo las comunicaciones satelitales e incluso causando fallas en las redes eléctricas en varias regiones. La noción de que el Sol podría intensificarse a un nivel tal que pudiera quemar a la humanidad ya no es solo una profecía bíblica, sino una preocupación científica real. Además, los desastres climáticos están volviéndose más extremos, con el aumento de las temperaturas provocando sequías, escasez de alimentos y migraciones masivas. Si esto es solo un anticipo de lo que está por venir, entonces el juicio de la cuarta copa puede estar más cerca de lo que imaginamos. En este contexto, es esencial que reflexionemos sobre nuestras acciones y su impacto en el planeta, ya que la historia parece mostrarnos que los eventos que parecen lejanos pueden convertirse en nuestra realidad más temprano que tarde, aumentando la tensión en torno a eventos misteriosos. Un eclipse lunar total, popularmente conocido como Luna de Sangre, está programado para ocurrir el 14 de marzo. Este fenómeno celeste no solo es una visión rara y deslumbrante. Desde hace mucho tiempo es considerado un presagio de transformaciones significativas, advertencias y mensajes divinos. El brillo escarlata de esta luna puede llevarnos a reflexiones profundas sobre la conexión entre el cosmos y la espiritualidad, haciéndonos cuestionar si realmente estamos en sintonía con algo más grande. Desde tiempos ancestrales, diversas culturas y profecías bíblicas han asociado las lunas de sangre con señales sobrenaturales, juicios y el desarrollo de eventos proféticos. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 31, el profeta proclama: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día grande y terrible del Señor. Este pasaje sugiere que la luna de sangre trasciende la mera ocurrencia astronómica. Es una advertencia de una intervención divina inminente, instándonos a reflexionar sobre nuestro papel en esta narrativa cósmica.
Una temática similar se encuentra en el libro del Apocalipsis, que describe los eventos aterradores que preceden el fin de los tiempos. Vi cuando abrió el sexto sello, y hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna entera se volvió como sangre. Apocalipsis 6:12. Según las Escrituras, la luna de sangre es una de las señales que Dios entrega antes del juicio final, invitándonos a considerar las implicaciones de estos mensajes para la humanidad. Cuando este fenómeno ocurre en conjunto con terremotos, desastres, guerras y otros indicios de los últimos días, muchos creen que señala la cercanía del período de tribulación, la era de intenso sufrimiento y caos que precede al regreso de Jesucristo. Muchas lunas de sangre vistas a lo largo de la historia han sido interpretadas como hitos divinos de eventos significativos dentro de la línea profética de Dios. Ante esto, si las lunas de sangre pasadas estuvieron ligadas a guerras, agitaciones y cumplimiento profético, ¿qué podríamos inferir sobre la luna de sangre del 14 de marzo de 2025? Observamos que la luna de sangre no aparece de forma aislada en nuestro horizonte. Se presenta en un contexto donde el río Éufrates se está secando, como fue predicho en Apocalipsis 16:12. Ríos en varias partes del mundo se están tiñendo de rojo, un eco del tercer juicio de copa mencionado en Apocalipsis 16:4. Incluso la actividad solar está en aumento, marcada por tormentas solares récord y calor extremo, posiblemente en alineación con el cuarto juicio de copa, registrado en Apocalipsis 16:8-9. Estos eventos nos llevan a cuestionar qué está ocurriendo realmente a nuestro alrededor y cómo esto puede impactar nuestras vidas y creencias. Guerras, rumores de guerras y tensiones geopolíticas están en aumento, tal como se anticipa en Mateo 24:6. La decadencia moral, la falta de leyes y la decepción son cada vez más comunes, de acuerdo con 2 Timoteo 3:1-5. Todos estos elementos juntos generan una inquietante pregunta. ¿Estamos nos acercando a la fase final de las profecías bíblicas? Sin embargo, parece que la historia aún no ha terminado. Tras el fenómeno inusual en el río Éufrates, se ha descubierto algo aún más extraño. Arqueólogos y habitantes locales han descubierto, según informes, un enorme esqueleto humano enterrado bajo el lecho seco del río Éufrates. Este hallazgo impactante ha reavivado los debates sobre una antigua raza conocida como los Nefilim, seres enigmáticos mencionados en el libro del Génesis y en otros textos antiguos. ¿Podría ser esto la evidencia perdida que prueba su existencia? En Génesis 6:4, la Biblia describe a los Nefilim. Los Nefilim estaban en la tierra en esos días y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos con ellas. Eran los héroes de antaño, hombres de renombre. Algunos estudiosos de la Biblia afirman que los Nefilim eran la descendencia de ángeles caídos y mujeres humanas, formando una raza de gigantes con fuerza, inteligencia e influencia extraordinarias. Se dice que vagaron por la tierra antes de ser aniquilados por un juicio divino, siendo el diluvio de Noé el evento más significativo. No obstante, la pregunta persiste: ¿sobrevivió alguno de ellos? ¿O podrían sus restos estar enterrados bajo las arenas del tiempo, siendo solo ahora revelados a medida que el Éufrates se seca? Las dimensiones, la estructura y las características inusuales de los huesos sugieren que no se trata de un humano común. Examen preliminar indica que los restos podrían pertenecer a un ser mucho más grande que los humanos modernos, con proporciones de extremidades alargadas y un cráneo anormalmente grande. Estas características se alinean inquietantemente con las descripciones antiguas de los Nefilim,
que a menudo eran retratados como gigantes colosales con inmenso poder. Además, la ubicación del hallazgo es de gran relevancia. El río Éufrates se menciona en numerosas profecías bíblicas, incluyendo el libro de Apocalipsis 9. Este río, más que un simple curso de agua, posee un significado profundo y simbólico en las narrativas sagradas, representando tanto juicio como restauración en los tiempos finales. La fascinación por estos hallazgos nos invita a reflexionar sobre nuestra historia, nuestras creencias y el futuro que nos aguarda en un mundo que parece estar cruzando umbrales desconocidos. Claro, aquí tienes una reescritura de los párrafos que me proporcionaste, junto con información adicional en cada segmento para enriquecer el contenido del guión. El capítulo 14 menciona a 4 ángeles que están atados junto a las orillas de un río, esperando su liberación antes de que lleguen los tiempos finales. Si el Éufrates seco está revelando secretos antiguos, ¿podría este esqueleto ser una manifestación divina, una advertencia sobre lo que está por venir? Este extraordinario hallazgo se presenta en un momento de convulsión global, fenómenos naturales extraños y un aumento de señales que muchos interpretan como indicios del cumplimiento de la profecía bíblica. El libro de Apocalipsis menciona que habrá un momento en que el río Éufrates se secará, preparando el escenario para eventos trascendentales en el fin de los días. Entonces, ¿por qué ha aparecido un esqueleto de Nefilim en el Éufrates? Este río, históricamente, ha sido un lugar lleno de enigmas y de un significado bíblico profundo. Además, su relevancia en las narrativas sagradas a lo largo de los siglos ha capturado la imaginación de muchos, llevándolos a explorar su posible conexión con lo divino. Se cree que, bajo sus aguas, yacen tumbas antiguas, ciudades perdidas e incluso puertas a reinos sobrenaturales. Una teoría intrigante sostiene que los Nefilim fueron aprisionados bajo la tierra tras el gran diluvio, como se menciona en Judas 1:6, y los ángeles que no mantuvieron su dignidad original, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado en oscuridad eterna, sujetos a cadenas para el juicio del grande día. Si esta hipótesis es válida, entonces el secado del Éufrates no es simplemente un fenómeno natural, es una señal divina indicando que lo antiguo, lo que ha permanecido oculto durante milenios, está a punto de ser liberado. Entonces, ¿qué dice realmente la Biblia sobre los Nefilim? Estos seres eran hombres poderosos, descritos en el Antiguo Testamento como extremadamente grandes y físicamente fuertes. Se señala que eran hijos de los hijos de Dios y de las hijas de los hombres. En algunas versiones de la Biblia hebrea, los Nefilim son traducidos como gigantes, aunque en otras traducciones no aparece este término. En el relato de Génesis 6:4 se afirma: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios vinieron a las hijas de los hombres y les dieron hijos. Estos eran los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Sin embargo, es común encontrar discrepancias al discutir los detalles sobre los Nefilim en los círculos cristianos actuales. El término Nefilim aparece en la Biblia en 2 ocasiones. La primera se encuentra en Génesis 6:1-6 y la segunda en Números 13:33. Esto lleva a muchos a preguntarse sobre la naturaleza de estos seres y la razón por la que yacen en el misterio, sumergidos en las páginas de un texto sagrado. Además, explorar estos significados puede abrir la puerta a una comprensión más profunda de la historia espiritual de la humanidad. Espero que este guión reescrito cumpla con tus expectativas. Si necesitas más cambios, no dudes en pedirlo. Los eruditos y comentadores traducen a los Nefilim como gigantes o caídos.
Incluso entre los más sabios hay un intenso debate sobre el significado de este término. La mayoría de las traducciones antiguas de la Biblia interpretan a los Nefilim como gigantes, mientras que la traducción de Aquila del hebreo al griego los considera como aquellos caídos, es decir, quienes sucumbieron ante sus adversarios. En el capítulo 6 de Génesis, se hace referencia a los Nefilim como ángeles caídos, una interpretación que ha sido fuente de fascinación y alguna que otra teoría a lo largo de los siglos. Es importante señalar que Génesis 6, del 1 al 6, nunca menciona explícitamente que los Nefilim fueran gigantes. En este pasaje, la Biblia los describe como descendientes de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Estos seres habitaron la tierra en la época anterior al diluvio, siendo descritos como hombres poderosos y personas de renombre. Esto plantea preguntas fascinantes sobre su verdadera naturaleza y el papel que desempeñaron en la historia antigua. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y se dieron a luz a muchas hijas, los hijos de Dios se dieron cuenta de que las hijas de los hombres eran hermosas. Tomaron para sí esposas, eligiendo a quienes querían. Entonces el Señor proclamó: «Mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque él es carne. Sus días serán de 120 años». En aquellos días y después, los Nefilim poblaron la tierra, cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres y tuvieron hijos con ellas. Se les describe como hombres poderosos de antaño, individuos de gran renombre. El Señor observó que la maldad del hombre era intensa en la tierra y que cada pensamiento de su corazón era solo maldad. El Señor lamentó haber creado al hombre en la tierra y le causó dolor en su corazón. Estos pasajes nos invitan a reflexionar sobre la condición humana y el desasosiego divino ante ella. En el contexto del capítulo 6 de Génesis y también en Números 13, los Nefilim aparecen mencionados como gigantes. El versículo bíblico que menciona que eran gigantes se encuentra en Números 13:33, que dice: «Y allí vimos a los Nefilim, los hijos de Anac, y a nosotros nos parecía que éramos langostas, y así les parecíamos a ellos». Este versículo sugiere que eran de una estatura y fuerza mucho mayores que la norma, desatando la imaginación y el temor de aquellos que se encontraron con ellos. Curiosamente, también existe otra teoría que habla de extrañas criaturas que se encuentran aprisionadas bajo el Éufrates. Una aterradora profecía adicional sugiere que 4 ángeles caídos están encadenados debajo del río, esperando un tiempo determinado para ser liberados. Esta idea evoca un sentido de misterio y angustia, alimentando la curiosidad sobre los secretos que la historia y la mitología nos han dejado. A medida que exploramos estos relatos, nos preguntamos: ¿qué otras verdades o advertencias podrían estar ocultas en las antiguas escrituras? Lo que ocurre con el río Éufrates es un tema que ha fascinado a muchos. Si realmente estamos siendo testigos del descenso de sus aguas, podría ser que pronto nos acerquemos a un momento en el que entidades atrapadas emerjan y desaten el caos sobre la tierra. En el libro del Apocalipsis, capítulo 9, versículos 14 al 15, se nos advierte con severidad sobre lo que está por venir en el Éufrates. Liberen a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Este pasaje revela una ominosa señal sobre lo que podría desatarse. Los 4 ángeles mencionados no son simples mensajeros celestiales, sino que representan a seres caídos, entidades rebeldes con inmenso poder que fueron expulsadas del cielo y sometidas a un control divino. Esta mención lleva a reflexionar sobre los orígenes de los gigantes que algunos creen que emergieron en el pasado. De hecho,
Hay quienes sugieren que estos gigantes eran los Nefilims, seres cuya historia está asentada en las páginas de la Biblia. ¿Sabías quiénes eran los Nefilim según los relatos bíblicos? Se cuenta que los Nefilims eran un grupo de gigantes, una raza superhumana caracterizada por su violencia, que nació de la unión entre ángeles malignos y mujeres humanas. Durante los días de Noé, narra la Biblia que los hijos de Dios comenzaron a observar que las hijas de los hombres eran hermosas. Este relato se encuentra en Génesis 6, donde se arredonda sobre cómo estos seres celestiales, al rebelarse contra Dios, dejaron su morada divina y asumieron forma humana para tomar esposas. Los hijos que nacieron de estas relaciones extraordinarias no eran comunes. El versículo de Génesis 6:4 nos dice que los Nefilims eran los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Este legado no estuvo exento de críticas. Su presencia dejó una estela de violencia y temores en la humanidad, documentada en Génesis 6:5 y también reflejada en Números 13:33. Existen ciertos malentendidos acerca de los Nefilims en los textos bíblicos. Un aspecto erróneo es su origen humano, cuando en realidad su padre es descrito como uno de los hijos del verdadero Dios, en Génesis 6:2. Este término también se emplea para referirse a los ángeles en diversas escrituras, como por ejemplo en Job 1:6 y 2:1. Los ángeles tienen la habilidad de manifestarse en forma humana, como se evidencia en instituciones tales como Génesis 19 y en el libro de Josué. Además, el apóstol Pedro se refirió a espíritus encarcelados que desobedecieron, mientras Dios esperó con paciencia en los días de Noé. Este pasaje de 1 Pedro 3, 19, 20 no solo resalta la importancia de la obediencia, sino que también nos hace cuestionar las realidades de esas entidades y su impacto en la historia. La conexión entre estos relatos antiguos y el presente puede resultar inquietante y nos invita a investigar más a fondo las advertencias que se nos han dejado a lo largo de los siglos sobre nuestro mundo y sobre aquellos que merodean en las sombras de nuestra existencia. Refiriéndonos a la misma temática, el escritor bíblico Jude menciona que ciertos ángeles no mantuvieron su posición original, sino que abandonaron su morada adecuada. Jude 6. Esto es un malentendido común. Los Nefilim eran ángeles caídos. Es un hecho que, según el contexto de Génesis 6:4, los Nefilim no eran ángeles, sino más bien híbridos, resultado de la unión de ángeles materializados y mujeres. Después de que los ángeles comenzaron a tomar esposas de todas las que les parecieran, Jehová declaró que en un plazo de 120 años actuaría en contra del mundo inmoral de aquella época. Este pasaje resalta la intervención divina en un momento de profunda corrupción. Además, Génesis 6:13 relata que en esos días los ángeles materializados continuaron emparejándose con las hijas de los hombres, dando origen a los valientes de antaño, los Nefilim. Génesis 6:4. Sin embargo, ¿cómo lucían realmente los Nefilim? La Biblia no ofrece descripciones detalladas más allá de su notable estatura. A pesar de esto, ciertos textos extrabíblicos, como el libro de Pin-Enoch, nos brindan pistas interesantes sobre su apariencia. Por ejemplo, se dice que al nacer, Noé generó temores en su familia, quienes temían que él fuera un Nefilim. Se describía que el color de su cuerpo era más blanco que la nieve y más rojo que una rosa. El cabello de su cabeza era más blanco que la lana y sus ojos brillaban como los rayos del sol, iluminando toda la casa cuando los abría. Aunque algunos puedan esbozar una sonrisa ante tal comparación, no puedo evitar pensar que, salvo por el color del cabello, recuerda a los vampiros de la serie Crepúsculo. Este último punto es,
por supuesto, altamente especulativo. También me pregunto si podría haber un significado más profundo detrás del motivo de los cuernos en fuentes bíblicas y del antiguo cercano Oriente. Uno de los pasajes bíblicos más ilustrativos menciona: «Cortaré los cuernos de los impíos, pero los cuernos de los justos serán exaltados». Salmo 75:10. En la antigüedad, los cuernos eran considerados símbolos de realeza y divinidad, y frecuentemente observamos a reyes humanos y divinos artísticamente representados con cuernos. Sin embargo, estas son solo reflexiones e interpretaciones de un lector de Nefilim que hemos consultado. Este tipo de ideas son realmente intrigantes y pueden a su vez abrir la puerta a un debate más profundo sobre la mitología y la historia bíblica. Esperamos que toda esta información sea enriquecedora para nuestro público. ¿Existieron realmente los Nefilim? Sí, los Nefilim existieron. Eran gigantes, figuras impresionantes que han dejado su huella en la historia. Se han encontrado restos óseos en casi todos los continentes del planeta. En cuanto a las lunas de sangre, son signos del fin de los tiempos. Existen quienes opinan que los eclipses solares y las lunas de sangre son presagios de que los días finales se acercan. ¿Estas creencias son una interpretación errónea de las profecías bíblicas? En 2015, ciertos grupos religiosos se convencieron de que una tetrada de lunas de sangre que coincidía con días sagrados de la Biblia era una señal que anunciaba el fin de los tiempos. Por supuesto, las 4 lunas de sangre y los eclipses lunares pasaron sin que ocurriera nada significativo. Aunque la fascinación religiosa por las lunas de sangre ha disminuido, todavía hay algunos grupos pequeños que sostienen que ciertos fenómenos lunares son heraldos de eventos que anuncian el fin. El 31 de enero de 2018 se producirá otro eclipse lunar total que será visible desde parte de la Tierra. Algunos de estos grupos afirman que tales eventos naturales, predecibles y que ocurren regularmente, apuntan al juicio inminente de Dios sobre el mundo. Cuando escuchas o lees estas advertencias, deberías tomarlas en serio. ¿Podrían los acontecimientos astronómicos naturales cumplir con las profecías del fin de los tiempos y ser señales del juicio de Dios al final de los días? Sin duda, se profetiza que signos astronómicos ocurrirán en los tiempos finales, justo antes del regreso de Jesucristo. Pero, ¿son los eclipses solares y lunares las señales celestiales a las que se refieren estas profecías? Profundicemos en las Escrituras para encontrar respuestas. Miremos los signos del pasado. Dios ha utilizado la oscuridad en eventos importantes como la 9ª plaga en Egipto y durante la crucifixión de Cristo. Algunos líderes cristianos han empleado estos ejemplos para justificar la creencia de que Dios utiliza los eclipses como advertencias. Sin embargo, examinemos esos eventos con más detenimiento. En cuanto a la 9ª plaga de Egipto, la plaga que causó oscuridad en toda la tierra egipcia no fue un eclipse solar, ya que los eclipses solo duran minutos o incluso segundos. La oscuridad que cubrió Egipto se extendió por 3 días. Lo notable es que los israelitas no fueron afectados por esta oscuridad. Así que la oscuridad no fue un simple eclipse, sino un milagro especial realizado por Dios. Éxodo 10, 21 al 23. Esta meditación sobre lo que se describe en la Escritura nos invita a conectar más profundamente con el significado de estos episodios históricos y su relevancia en nuestra vida espiritual actual. Al reflexionar sobre estos relatos antiguos, podemos encontrar no solo advertencias, sino también una invitación a la reflexión, la fe y la preparación para lo que pueda estar por venir. La oscuridad durante la crucifixión de Jesús. Los evangelios narran que una densa oscuridad
cubrió la tierra en el momento de la crucifixión de Jesucristo. En Marcos 15:33, en Mateo 27:45 y en Lucas 23:44 encontramos referencias que describen esta oscura súplica. Al analizar cuidadosamente estos textos, notamos que la oscuridad comenzó alrededor de la sexta hora en el marco temporal judío, o sea, al mediodía, y se prolongó hasta la novena hora, es decir, las 3 de la tarde. Esto representa un lapso de aproximadamente 3 horas, algo que excede ampliamente la duración de un eclipse solar.